estudio que nos abre sus puertas en procura del enaltecimiento del saber, Universidad Fermín Toro de Venezuela, a través de la Cátedra Investigación en las Ciencias Sociales, permite presentar hoy este trabajo sobre el método fenomenológico en la investigación social. Mi nombre es Lidia María Pavón Casanova, estudiante del posgrado en Educación Superior, mención Docencia Universitaria. En la Alemania de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX surge un término que viene a determinar las numerosas actitudes interiores que identifican a la conciencia: fenomenología. Los autores que dejaron huella con sus estudios, Fichte, Schelling, Hegel, Cousin, Carlos Stamp, entre otros tantos, considerándose como emblema y fundador de la escuela del pensamiento de la corriente fenomenológica, a el alemán Edmund Husserl. Una palabra que nos encontraremos muy a menudo: conciencia. Siguiendo los lineamientos de Husserl, se define la fenomenología como, comillas, un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma. Cierra comillas. El autor pone de manifiesto la relevante importancia que la intuición merece al momento de recoger los datos, permitiendo que los fenómenos se muestren tal y como son presentados en un tiempo y un espacio determinado, y dejando claro que es la esencia de la conciencia lo que se describe. Continuando con los fundamentos que Husserl nos heredó, cabe destacar que el objetivo que persigue el método fenomenológico es describir en el fenómeno estudiado la esencia que tiene valor universal y que representa una utilidad desde el punto de vista científico, es decir, que se pretende trascender de lo singular la acción individual al ser universal. Asimismo, se define la tarea que cumple el fenomenólogo como un proceso de aprehensión de la cualidad interpretativa que le debe caracterizar, que no es otra cosa sino su capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Entre las características que han permitido inferir sobre el método fenomenológico se encuentra: no admite la formulación de juicios de valor, mantiene la subjetividad del hecho o fenómeno, se orienta hacia la búsqueda de los significados que los individuos dan a sus propias experiencias, estudia casos concretos, el sujeto es visto como conciencia pura, el sujeto además representa una conciencia trascendental, basa su metodología en la descripción, reflexión y el rigor científico. No acepta la revisión bibliográfica, empero en la última etapa de elaboración del estudio. Tiene un lapso de validez enmarcado en el tiempo y espacio donde acontecen los fenómenos. No obstante, universalmente se acepta que lo que experimenta el individuo en su conciencia es de esa manera. Cuando nos adentramos al mundo de la investigación social y procuramos el uso de este método, debemos estar en capacidad de trabajar, por ejemplo, mediante la etnometodología, ya que actualmente la fenomenología acciona con métodos como este. Se precisa de 4 etapas. La primera, denominada previa, que clarifica las teorías, valores, creencias e intereses que todo investigador con base en su humanidad posee y que intervienen en la manera de ver las cosas. La segunda, o descriptiva, como su palabra lo enseña, busca describir el fenómeno de la forma más completa posible. Se clasifica además en 3 pasos. Primero, elegir la técnica de recolección de datos. Puede ser por observación directa o participante, por medio de la entrevista, de la encuesta, del cuestionario o del autorreportaje. Segundo, compilar la información que se quiere, viendo todo lo que se recogió, obviamente mediante los instrumentos. Además, este paso es importante porque se debe observar la información las veces que se necesita. Y tercero, elaborar la descripción evitando emitir juicios. La tercera etapa, estructural.
Estudia la descripción hecha para fines didácticos. Se hace una lectura general, se delimitan los temas, se define el tema principal, se lleva del lenguaje natural al lenguaje científico, se integran los temas en una estructura descriptiva general que finalmente se corrige y se perfecciona el estudio mediante la consulta sobre las opiniones y reacciones de los individuos estudiados. La cuarta y última etapa se refiere a la discusión de los resultados, donde todo investigador busca entender la conducta humana, su relación con el contexto en el cual se desenvuelve, su realidad y los matices que le caracterizan.